nos dirijamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Y dice lo siguiente: porque aunque haya 10,000 personas más que le enseñen de Cristo, el Padre espiritual de ustedes, óigalo muy bien, soy yo. Yo los engendré en Cristo por medio del Evangelio. Por lo tanto, imítenme para que eso les envíe a Timoteo, que es mi amado Hijo en el Señor. Él les dirá cómo me comporto en Cristo Jesús y les recordará lo que les enseño por todas partes y a todas las iglesias que he visitado. Amén. Pablo le dice a la iglesia: yo soy su padre espiritual. Hay una imitación que tienen que hacer. Imítenme. Y por eso yo me detuve en una parte que decía: imítenme. Por lo tanto, imítenme, en el versículo 16. Estos versículos es muy importante en el cual nos vamos a estar desarrollándose, porque para la época Pablo era el padre espiritual, el pastor principal de Timoteo. Timoteo era un joven en el cual dirigía la iglesia de Filipo y obviamente de Éfeso. Y esto era un tiempo bien especial, porque era un joven en el cual estaba pasando por un tiempo no tan fácil para dirigir la iglesia, y era uno de los obispos importantes para la época. Quiero que también nos dirijamos al Salmo 92, del versículo 12 al versículo 15. Y dice lo siguiente: pero los justos florecerán como la palmera y crecerán como los cedros del Líbano, porque son trasplantados al huerto del Señor y están en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez producirán fruto y estarán llenos de vida y de verdor. Ellos proclamarán: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Vemos cómo el Señor habla a nuestra vida y es un Dios justo. El Señor es un Dios justo. Ahora, quiero preguntarles a ustedes: ¿para qué ser parte de una iglesia? ¿Por qué soy parte de una iglesia? Después de que nosotros conocimos a Jesús en un encuentro o porque nos lo presentaron, nosotros hacemos parte de una iglesia que es usted y yo. La iglesia no es un club de santos. Somos un lugar de imperfectos, para gente imperfecta, como tú y yo. Entonces, estamos aquí con un propósito para mejorar muchas cosas en las cuales no somos perfectos. Por eso el Señor es justo y bondadoso con nosotros. Nosotros llevamos un ADN, ¿cierto? Nosotros llevamos el ADN de nuestro Padre espiritual. Unos lo conocieron, otros no lo conocieron. Algunos padres se portaron bien, otros padres no se portaron tan bien. Pero en ese orden de ideas, uno también ve en ese ADN la genética del papá. Unos ven que el papá se va volviendo gordito como de adulto y el hijo va para gordito y así sucesivamente, ¿sí? Hablamos de nuestros papás, de que hemos recibido algunas características de nuestros papás. Hay algunas características muy buenas de nuestros padres que, por lo menos en mi caso, mi papá me enseñó a trabajar desde niño. Eso es muy importante, porque yo aprendí ese ADN, esa característica de ser un trabajador, de ser un hombre responsable, y muchas cualidades más en medio de mis imperfecciones. Pero también aprendí de cosas no tan buenas. Y cada uno de ustedes examínese ese ADN que no ha sido tan bueno de sus padres físicos, biológicos aquí en la tierra. También tengo padres espirituales, y en esto nos vamos a concentrar también en nuestra palabra. Hacer una iglesia de padres espirituales que salga de las cuatro paredes. Mi padre espiritual se llama Aníbal Vanegas. Él es mi papá espiritual, él es mi líder, él es mi mentor, él es mi pastor, en el cual he recibido muchas enseñanzas durante estos años que lo he conocido. En mi primer encuentro con Jesús, él estuvo ahí todos los días en este encuentro. Y aprendí de él que uno tiene que ser prudente, pasivo,
debe detenerse para decir algo con mucha sabiduría. La sabiduría es lo que caracteriza a mi padre espiritual, que es el pastor. Los consejos para el pastor son para tomar valentía en medio de pruebas. Son consejos sabios. ¿Cuál ha sido el consejo de tu pastor, de tu líder de barca? Mire, yo cuando le decía al pastor, está pasando tal situación en el ministerio, está pasando tal otra situación en el ministerio, el pastor me decía, tranquilos, quitar, que Dios tiene el control y Dios te llamó a ti Dios te llamó. Ten paciencia, que Dios va a dar la respuesta. Sabio. Y a los meses pasó lo que él dijo, porque es personas que tienen experiencia. Él es mi padre espiritual. Ahora, me ha enseñado sobre la provisión, el ministerio de poder sembrar a otros ministerios. Esto me impacta. Cómo nosotros como iglesia hemos podido sembrar a varios ministerios sin necesidad que sean de eco familiar, iglesias que no están bajo nuestra cobertura. Y nosotros cuando inició el Ministerio de Misiones sembramos a iglesias que no estaban bajo nuestra cobertura. Y fuimos bendecidos, iglesia, para que ustedes lo sepan. Fuimos bendecidos en gran manera. Y el pastor ha predicado sobre esto. Después de nosotros poder bendecir a otros ministerios que desinteresadamente no eran de nuestra cobertura, Dios nos dio la responsabilidad por medio del Ministerio de Misiones seguir yendo a otros lugares y después el Señor nos entregó las sedes de la iglesia, hijas propias, porque el Señor sabía la administración que tenía bajo nuestras manos, que teníamos bajo nuestras manos. Eso es ser un muy buen padre espiritual, enseñarle a sus hijos, enseñarle a sus siervos, a sus discípulos, cómo poder sembrar en medio de una situación. Ahora, y en esto me voy a detener, hay muchos maestros, ahí mismo dice la palabra, hay muchos maestros, otros que enseñan la palabra, pero hay un solo padre espiritual. Muy chévere el pastor de al lado, el de atrás, el pastor de otro país, el pastor de esta otra iglesia. Espectacular. Son palabras que me edifican, son palabras que llegan al corazón, pero solo hay un padre espiritual, iglesia. Y sé que en esta pandemia, en este tiempo, han salido pastores como si estuviéramos a la carta. Pastores del uno, del otro, como tú lo puedas escoger. Y se han atrevido a decir muchas personas, no, pues para eso yo prendo el televisor y sale el primer pastor, sale el otro pastor, pero no. Sí, son maestros, pero tú tienes un padre espiritual al cual debes honrar. En esto me lleva la palabra a que la historia de Timoteo tenía muchos maestros, habían muchos maestros para la época, pero solamente Timoteo tenía un padre espiritual y era Pablo. Era Pablo. Era un joven que se arriesgó a dirigir un obispado de la iglesia. Mire la situación de Timoteo, mamá judía, en el cual los niños se tenían que circuncidar, tenían que vivir tradiciones judías. Pero hay un choque tan importante en la vida de Timoteo que tenía un papá griego. Y ese papá griego era separado de la idea de Dios. Imagínese esa situación en casa. ¡Wow! Timoteo se estaba levantando, pero había esa ausencia y llega Pablo como su padre espiritual. Cuando Pablo llega a la iglesia, conoce a Timoteo, una persona que no tenía nada de futuro, que no se veía ahí, una persona aislada. Pero Dios utiliza a Pablo para empezar a formar a Timoteo, para que Timoteo siguiera los pasos de su padre espiritual. ¿Tú has seguido los pasos de tu padre espiritual? Dile a la persona que tienes ahí a tu lado. ¿Has seguido los pasos de tu padre espiritual? ¿Qué has hecho durante este tiempo? Y siempre me recalco en el servicio. Este es un año de conquista, iglesia. Este es un año en el cual nosotros nos tenemos que levantar a conquistar. La conquista es ganar terreno, ganarle terreno al enemigo. Amén. Porque Dios nos da
unos padres y unas madres espirituales y nosotros tenemos que aprovecharlas para llegar a alcanzar nuestro potencial, perseverar, triunfar, sufrir, fracasar, avanzar, pero levantarnos en Cristo y ser más que vencedores. Así que desde su casa démosle un fuerte aplauso a Jesús. Quiero que también vean cómo Timoteo empieza a avanzar, cómo Timoteo empieza a avanzar para la época. Y ahí vemos, como les decía al principio, que en el contexto histórico se ve que Timoteo fue un obispo de toda la iglesia en Éfeso. Imagínense eso, un joven que dirigió la iglesia de Éfeso. ¡Wow! Un joven. Hoy te digo a ti, joven, que en este 2021 seas que tú te levantes, como nosotros nos hemos levantado alguna vez. Nos levantamos. Solo Dios daba un peso. Y nuestros padres espirituales nos apoyaron, porque Dios puso ese sentir en el corazón en ellos. Ustedes jóvenes, es la hora de levantarse, es la hora de hacer iglesia afuera, es la hora de hacer iglesia en las calles, es el momento de levantar altares de adoración. Ya pasó el tiempo también en casa, obviamente con todas las reservas de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. Pero es el momento de hacer iglesia, es el momento de levantarnos. Mire, Timoteo murió como mártir para defender la iglesia. ¿Qué hemos hecho nosotros para defender la iglesia? Hay un potencial en ti, hay un potencial en ti. No solamente va para los jóvenes, sino para los papás, para todo el mundo, para esta palabra. Hay un potencial en ti y es necesario salir y hacer iglesia. Es necesario salir y hacer iglesia. Los muros, como pudieron ver, pasaron. La iglesia se vive en casa, pero también la iglesia la podemos vivir en las misiones. El año pasado fue un año de trabajar en el ser. Fue un año de trabajar en el en el ser. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces descuidamos ese ser años anteriores. Pero ahora el Señor nos dice, es el año 2021 de conquista, de trabajar en el hacer, pero sin descuidar ese ser. Ojo, conquista, 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 levantar el reino, levantar la casa, levantar el ministerio que Dios tiene para tu vida. Y hay otra forma de vivir y de ser iglesia o ser misionero a otro nivel. Fuiste guía de encuentro, fuiste y serviste en la iglesia en algún ministerio. Ahora el Señor te quiere poner otra estrella. Eso es como en los rangos de los militares. ¿Se han visto que tienen como estrellitas? El Señor te quiere poner otra estrella. Y esa estrella es ser misionero. Y hoy, iglesia, quiero levantarlos, exhortarlos con todo el amor a que seamos misioneros, apoyando a nuestra casa, apoyando nuestras misiones, apoyando nuestra iglesia. Ese es el momento cuando nosotros entendamos que es la razón de bendición para todas nuestras generaciones de nuestra casa, de nuestra iglesia, bendecir la iglesia que está saliendo. Nuestra casa está siendo bendecida. Pero es necesario que tú también te levantes y que hagas algo, que te sacudas. Este es el año. Si queremos el año de la conquista, vamos a hacer el orden en el cual el Señor nos ha llamado. Y quiero que vean este otro nivel en 4 partes. Y esto lo hemos dicho muchas veces. La primera es que ustedes se arrodillen a orar por sus padres espirituales, por su iglesia, por su país, por sus necesidades, pero también por los misioneros que están saliendo, por las generaciones que se están levantando. La segunda, si ustedes son los que dan diezmando, orando, honrando a su pastor, honrando su iglesia, honrando el ministerio, es el momento que nos levantemos a apoyar, a ser bendecidos. El tercero, nosotros somos los que vamos, los que van, los que llevan la palabra, los que predican sin cesar. Es el momento de que tú te levantes, de que tú digas,
Yo quiero ser parte de Rescue. Yo quiero ser parte del Ministerio de Misiones. Yo quiero ser parte activa de mi iglesia. Yo quiero ir a otro nivel. El cuarto, ustedes como iglesia nos envían, nos están enviando. Estamos haciendo la obra, estamos levantando la casa, pero es el momento de que ustedes hagan parte de los que son enviados. Amén. El año pasado fue del ser, pero este año es del ser y del hacer, sin descuidar el ser. ¿Qué tiene que ver Salmos en todo esto? Plantados en lo que vamos a hacer. Plántense en lo que vamos a hacer. Muchos no entienden el secreto de los plantados. Pero hoy les quiero decir que el secreto es que cuando uno se planta, echamos raíces y damos fruto. Damos frutos. Muchos van como seguidores a la iglesia y se sientan o prenden el televisor y hasta ahí fue. Pero eso no quiere Dios para este año. Dios quiere que nosotros seamos los que nos levantemos a servir. Otros ven a sus pastores como unos simples administradores, como que dirigen la iglesia y ya. Pero cuando, óigalo bien, pero cuando uno se planta, empieza a ver a sus pastores como sus padres adoptivos, espirituales. Empiezan a ver a su iglesia como su casa, empiezan a ver a los ministerios como lo que el Señor los llamó. Unos van a la iglesia, crecen, se desarrollan, avanzan, pero otros van a la iglesia a calentar puesto. Déjeme decirle eso. Calientan puesto. No quiero comprometerme con nada, yo salí herido. Ya es el momento de que te levantes. Ya es el momento de que no digas más, yo salí herido de otra iglesia, ya no quiero servir. No, es el momento de que pruebes lo que el Señor tiene para tu vida. Es el momento de servir. Hay infinidad de ministerios y eso lo hemos hablado muchas veces. Pero hoy el Señor te quiere exhortar sobre esto. Servicio para conquistar. Las raíces espirituales en adopción van a definir tu vida. Van a definir tu vida. Y esto va de la siguiente manera. Unos llegan a la iglesia en 2 meses, 3 meses, 1 año y uno dice, wow, esa persona cómo está creciendo a nivel espiritual. Pero otros llegan a la iglesia y llevan por ahí 10 años, 15 años y no han avanzado, se estancaron, porque hay un temor a avanzar. No quieren conquistarse y se conformaron con lo que tienen. Y ahí es donde el Señor te quiere sacudir y decir, hey, por ahí no es. Por ahí no es. El Señor te quiere llevar a otro nivel, como esas personas que llegan de 2 meses, 1 año y son mayores que los que llevan 15 años. ¡Wow! No sé si ustedes se han dado cuenta. Pero esas raíces espirituales, como un seguidor en adopción, como lo que hizo Timoteo con Pablo, esas raíces espirituales definen tu vida. Escúchelo bien. Anote esto. Las raíces espirituales van a definir tu vida. Timoteo fue un gran siervo de Dios porque adoptó a su padre espiritual que fue Pablo. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿dónde estás? Echa raíces espirituales, echa raíces espirituales. Padres, es el momento de recibir a sus hijos, de estar pendiente de sus hijos. Ustedes, es el momento de recibir a sus padres. Ministerio, servicio, amor, entrega. Ahora este es el tiempo que puedes escoger maestros. Hay muchos maestros, lo que yo decía, el uno, el otro está en YouTube, el otro está en Facebook, el otro en enlace, no sé. Pero del uno al otro hay un solo Padre espiritual. Eso es lo que debes tener en cuenta. Tu Padre espiritual es el que te va a dar el fruto. Ahora hay 3 cosas importantes y es rapidito. La primera es la adopción espiritual. Y en la opción espiritual debemos decir que Dios te ha acercado a un ministerio importante que es nuestra iglesia ecofamiliar. Dios te trajo acá.
con un propósito, te trajo acá y Dios te llevó acá. Hay un acto de gracia en el cual Dios puso esta iglesia para que tú estuvieras. Hay una decisión, hay una decisión y nuestra decisión es muy importante para adoptarla. Mire, lo primero es, imitamos a nuestros padres espirituales. Y hay una gran diferencia entre un maestro de que aprendo o un padre de que imito. ¿Sí lo escuchó muy bien? Al maestro yo lo imito, pero al padre yo le aprendo. Hebreos 13:7 para que lo tengan en su casa. Pablo dice que lo imiten en Hebreos 13:7, pero también en Corintios hablábamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque los maestros informan, pero los padres te forman. Eso es. Imiten la fe, el avance por algo más, siempre por sembrar, avanzar en el reino. Es el momento de apoyar, es el momento de decir, tengo esto en mi corazón, Dios ha puesto esto en mi corazón, voy a darlo. Imiten la fe, debes llevar tu potencia a otro nivel. Si quieres mejorar, mejora ahora mismo. Tus resultados se tienen que ver ahora mismo. No modelos de imitar. No imites modelos. Es el momento que tú seas formado. Hay cristianos que son expertos en escuchar la voz de su pastor, pero no imitan nada. Se quedaron con la voz y ya. Hay otros que obedecen la voz de su pastor, de lo que Dios les reveló a su pastor, y avanzan y explotan su potencial. Amén. ¿Quiénes dicen amén en su casa? Díganle a su esposo o a sus hijos si escucharon. Es el momento de avanzar, de explotar de llevar ese potencial a otro nivel. Segundo, ¿honramos a nuestros padres espirituales? ¿Honramos a nuestros padres espirituales? ¿Seguimos el consejo? Hebreos 13:17, escuchar y seguir el consejo. Y quiero que ahí lo busquen también. Mire, honremos lo que tenemos de iglesia, más de plantar nuestra iglesia, nuestros ministerios, la influencia que estamos teniendo en este momento. Yo le doy gloria a Dios por nuestra iglesia, por Ecofamiliar. Y también bendigo el Ministerio de Misiones Rescue. Han llegado gente de otras iglesias como la Misión Carismática, el Lugar de su Presencia, Casa sobre la Roca, varias iglesias como Manantial, a servir en nuestro ministerio. Nuestro ministerio se ha vuelto un ministerio interdenominacional. ¡Wow! Estamos abriendo brecha en lo que el Señor nos entregó. Y ahora ustedes con esta herramienta tan importante están invitados todos, desde los niños hasta el más adulto. Hagamos iglesia, pero honremos a nuestros padres espirituales, no solamente con nuestro servicio, sino también con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, ¿sí? Cuando nosotros honramos a nuestros padres, también plantamos nuevas visiones, nuevas iglesias. Algo que se siembra, algo que se ve en el futuro, que muy posiblemente solamente mi padre espiritual lo ve, pero yo no lo veo, me lo da por corrección y me dice, las cosas no son por ahí, es por este lado. Y uno dice, no, pero son por este lado. Y dice, no son por ahí, son por este lado. ¡Wow! Esos son los padres espirituales que tienen canas. Las canas de la sabiduría. Escuchar, avanzar. De pronto no entiendes por qué Dios, por qué Dios mi padre espiritual, o por qué mi pastor, o por qué mi líder. Pero Dios sabe por qué por qué. Dios usa el principio de la honra. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17, para que lo busque en su casa. Hay un doble honor. Hay una palabra de honorario. Y el honorario es el salario. ¡Wow! Honor, honra, honorario, salario. Retribución al que honro, al que debe la honra. Diezmar, ofrendar. Y eso no puede ser un secreto.
Hay muchas oportunidades donde Dios te pone en el corazón, debes sembrar, debes orar en este otro ministerio, posiblemente, pero tú debes respetar el principio de diezmar en tu casa, a tu padre espiritual, en tu casa, donde está tu padre espiritual. Mire, la palabra honorario, salario, ustedes ya la han escuchado, pero ustedes pueden darse cuenta que es el momento de bendecir y quitar todo velo y timidez de nuestro lugar, incluyendo también a nuestras misiones. Hay que ofrendar, nosotros requerimos muchos equipos. Faltan una planta de electricidad, faltan equipos para las brigadas médicas, invitamos a los médicos, enfermeros, personal de salud, profesionales en cualquier área, bienvenidos todos, pueden ayudar al ministerio. Con cada herramienta y con cada donación y con cada ofrenda que ustedes hacen, podemos bendecir a muchas personas. Y esa es la forma de que de pronto no puedo por tiempo, por mi trabajo no lo deja, pero usted está siendo un misionero desde la casa, honrar a su casa. Tengo dinero para terminar de pagar nuestra sede propia. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Bienvenido! Honrar a nuestra casa. Honrar. ¡Wow! Tercero, amamos a los hijos espirituales. Filipenses 2:2. Entre la familia donde aparentamos más, hay gente diferente en la casa. Hay gente que huele bien, hay gente que huele mal. Somos una iglesia imperfecta. Esto es una iglesia abierta para todo el mundo. Abierta para el homosexual, para el ladrón, para el mentiroso, para todos nosotros los pecadores. Somos una iglesia abierta, no somos un club de santos. Ay, no, es que están diciendo ahora que todo el mundo... Somos abiertos, bienvenidos, porque aquí los vamos a recibir con amor para iniciar un proceso en su vida, en nuestra vida. Pero no empecemos a menospreciar a los otros. No empecemos a menospreciar a nuestros hermanos en Cristo. Son nuestros hermanos en Cristo. Es el deber de amarlos, de que vivamos una iglesia, de que nos edifiquemos, no más división, no más cizaña ni murmuración. Es el momento de la hora, es el momento de ser comunidad, de querer florecer. Cuando hablaba el libro de Salmos es de florecer, de estar plantados, pero todos en comunidad. ¿Qué es eso de que me voy a salir de iglesia en plena pandemia, en plena cuarentena? Eso no es así, ese no es el orden. El Señor quiere para este 2021 algo diferente, de que nos armemos como hermanos, los unos a otros. ¿Ustedes no extrañan abrazarse los unos a otros un domingo después de una deliciosa empanadita en la cafetería con un buen café? Abrazarse y decir, todo el mundo se abraza en la iglesia. Eso es lo que más extraña también dentro de la iglesia. Verse los unos a otros, quedarse un ratico hablando después de un servicio. Olernos lo bueno y lo malo que somos como hermanos. Es el momento también en este tercer punto de que es el paso de comunidad de perdonarse los unos a los otros. De pronto algunos tuvieron algunas faltas, algunos malos negocios, otras cosas que no se debían hacer. Es el momento de perdonar. Iglesia, quiero compartirles que es el momento de ser iglesia afuera, de ser iglesia en nuestra casa, pero también valorar a nuestra iglesia en la cual se está levantando. Este año tenemos grandes retos de seguir levantando nuestra casa y expandirnos, pero también no solamente expandirnos, sino que tú crezcas como persona, tú crezcas como papá, tú crezcas como mamá, tú crezcas como hijo, como hermano, tú seas bendecido en todas las áreas. Por eso es el año de conquista, por eso es el año de edificar la casa, es el año de que nosotros, el Señor nos va a respaldar en todo. Es el año donde una casa para todos en tiempo de conquista es para todos, no es para algunos, no es para el que tiene más dinero, no es para el más lindo, es para todos. Es para todos. Esta es la iglesia de Cristo, un lugar para gente imperfecta.